Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta. Este es un Hipericum monogynum. De esta línea de Hipericum hay 400 especies aproximadamente. Unas son de tipo arbustivo, que es esta, y otras tipo rastrero. Llegan a tener entre 50 centímetros de altura a 1 metro más o menos. Creo que dos. Pero obviamente esto se va a dar si esta planta pues está directamente en tierra o que la maceta sea increíblemente grande para que se pueda dar esa manera. Aunque la idea por el momento mía es que crezca un poco y tenerla de manera colgante, así como se dan cuenta que vienen los tallos. Pues vamos a ver cómo nos va. Esa es la idea por el momento. El nombre hipérico viene del griego hipericum, que significa sobre las imágenes o por encima de una aparición. Parece ser que en la antigüedad esta planta ahuyentaba a los malos espíritus y a las apariciones. Por eso se hace referencia al nombre, pero no sé. No me acuerdo, pero creo que hay un país en Europa que aún todavía las cuelgan en las ventanas. Con respecto a este poder que tiene de ahuyentar a los espíritus, pero obviamente no sabría decirles esto, lo hago como información. Entonces, en base a eso es que se colocaban las flores de la planta sobre las imágenes del día de San Juan, en el día de San Juan. Entonces por eso la llaman hierbas de San Juan, porque las colocaban encima de las imágenes. Pero esto era porque parece ser que en la antigüedad también se usaba para exorcismos. Entonces sería ornamental, para exorcismos y medicinal. No sé. Les comento las características y lo que podría o lo que representaba esa planta en la antigüedad, aunque no sé si todavía se utilice de esa manera. Entonces, como hay 400 especies más o menos, parece ser, esta no tiene la forma, pero parece ser que hay algunas flores que la gente ve como imágenes en los pétalos. Entonces, no sé si se ven en los pétalos, se miran imágenes o los pétalos formaban imágenes, no sé. Pero en sí esa información es bastante interesante. Como les digo, sé que hay un país que todavía lo practica, pero no estoy seguro. Entonces, en base a esa información, pues a esta planta la llaman hierbas de San Juan. Este es un Hipericum monogynum. Es una belleza. Miren, estos son nuevos retoños. Aquí viene más. Es muy resistente y de bajo mantenimiento, entonces no tendríamos ningún problema con respecto a su cuidado. Necesita sol directo. Eso nos va a servir para que la planta tenga un crecimiento adecuado y incentivemos a su floración. Esta creo que ya está por terminar, aunque todavía tenemos unos botones aquí. Fíjense que la flor es tan hermosa, pero creo que dura menos de un día. Sin embargo, como hay bastantes botones, entonces no se nota la diferencia. Entonces aparecen, se marchitan y vienen los nuevos botones, así como aquí. Pero
pero fíjense que tiene 2 tonos de verde, entonces no solo es la floración, sino que es también estos tonos de los nuevos retoños. Y miren miren aquí y aquí. El riego tenemos que tenerlo con mucho cuidado porque si le afecta el exceso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y en base a eso pues el sustrato debe de ser drenante. Esta planta es recomendable tenerla solo en los jardines de afuera. No podemos tenerla adentro porque creo que no. Bueno, yo esta nunca la he tenido afuera y se ha comportado muy bien. No sé cómo se comporte adentro, pero dado los requerimientos creo que no sería adecuado para tenerla adentro. Entonces, para ayudar a la floración, pues al tener un sustrato drenante, le vamos a agregar humus de lombriz. Esta tiene humus de lombriz y la floración está muy bien. No he tenido ningún problema con respecto a eso. Y obviamente también, como les menciono, pues aparte de la floración, pues el crecimiento. Es que, miren, son tan extrañas. Y fíjense que, vamos a ver si puedo enfocar. Aquí, vamos a ver aquí. Esta partecita de aquí, es el órgano femenino. Y todos estos que están aquí son los órganos masculinos. Entonces tendríamos que jalar el polen y colocarlo en esta parte de aquí. Entonces las semillas se van a formar aquí. Este es la cápsula de semillas. Esta no la he trabajado todavía por semillas, sino por esquejes. Yo creo que esta sí, miren aquí, creo que vino una abejita. Vieron que la cápsula está de color negro. No, me equivoqué. Bien, yo creo que ya está su proceso. Vamos a revisar en un momento. Pero como les digo, ahí es donde se colocan las semillas, en esas cápsulas. Ahorita no he tenido muchas abejas, entonces no han venido a ayudarme con respecto a la polinización. Pero creo que se podría manejar manualmente, pero no lo sé, nunca lo he intentado. Vamos a probar a ver cómo nos va. Esta es de tipo arbustivo. Entonces, para que funcione bien, tendría que estar en una maceta más grande o directamente en el suelo. Pero yo realmente no, por el momento no tengo ningún interés. Quiero que se quede aquí en esta maceta. Ya lleva bastante tiempo aquí. Y en base a eso, pues iremos viendo cómo se comporta. Pero miren, como les digo, aquí vienen los retoñitos. Entonces no se ve no se ve mal, y combina los colores, y el color amarillo de la flor pues tiende a resaltar en esos tonos de verde. Me encanta el color verde. La poda la vamos a hacer en primavera. Entonces, ¿en qué consistiría? Pues así como esto. Estas flores marchitas. Aunque les voy a ser sincero, solita cae. No se dan cuenta ahí todo el montón que ya se marchitaron. Y solita, pero eso tendríamos que trabajarlo, y algunas hojas marchitas, si hay algunos tallos, unas ramas, tendríamos que trabajar quitándolos para que no tenga problemas la planta. Al hacer la poda, pues lo que vamos a generar también es estos nuevos retoños, así que la poda pues es necesaria. Como les digo, lo haríamos en primavera. Entonces empezaríamos a podar, así incentivamos a que aparezcan nuevos brotes. Este género, esta familia Pericum, es originaria de China. Entonces, como esas formas tan extrañas de las flores, ¿no? Siempre Asia, con esas cosas tan extrañas. Tolera la sequía, pero obviamente
no tiene que ser prolongada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El trasplante lo vamos a hacer en primavera. Entonces esta pues creo que de aquí al otro año pues tal vez ya tenga que pasar la otra maceta un poquito más grande que esta. O vamos a ver qué sucede, ¿no? De todo este género de Hipericum creo que todas las flores son amarillas. Entonces creo que no hay otra variación. Lo que sí varía es la forma de la flor. Eso es lo que varía. Con respecto a las plagas, pues pulgones y y la mosca blanca. De hecho, me percaté que acaba de salir un par de mosca blanca por ahí. Entonces hasta ahorita solo he visto esos indicios, pero como ustedes saben muy bien, pues con un par de mosca blanca que aparezcan pues ya es suficiente para que tengamos problema si nos descuidamos. No sé si pueda atacar la cochinilla, yo creo que sí, pero hasta ahorita solo he visto la mosca blanca. Nos va a florecer en primavera-verano y aquí está. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el invierno es de mayo a octubre. Noviembre, diciembre, enero se pone frío, más o menos. En febrero empieza a haber un poco de cambio extraño entre mucho viento, calor, frío, y marzo y abril es el verano completo. Entonces esta pues tiende a florecer, me ha florecido en, ¿cómo podríamos decirlo? Fuera de temporada. Pero pues eso es bueno porque no solo se enfoca en un lugar. Entonces vamos a ver cómo se comporta más adelante. Por el momento todo está bien. Y como ustedes saben, pues hay plantas que solo florecen una vez al año, pero dadas las circunstancias del lugar donde esté, puede ser que florezcan más de una vez al año. Entonces este puede ser el caso con esta planta. Tiende a crecer mucho, pero eso va a variar dependiendo la planta. Esta la tengo bastante tiempo, pero no me ha ido, no ha, creo que los ajustes que he colocado en el jardín han ayudado a que el lugar donde la tengo ahora pues empiece a sacar bastante retoños, porque al principio no eran muchos. Si se dan cuenta, aquí hay dos, aquí hay otros dos, aquí hay otro. Entonces sí, cuando vino pues tuve que hacer esos ajustes y pues le cayó muy bien, que es lo que busca la planta. Parece ser que dar fruto, y de ahí es donde vienen las semillas. Entonces era como yo les comentaba, asumo que de aquí es donde van a salir los frutos. Entonces creo que voy a revisar, pero entonces creo que no es semilla, pero voy a revisar. Igual, como les digo, no me había dado frutos, entonces no sé, pero asumo que puede ser aquí. Entonces vienen las cápsulas de semillas, o no sé si los frutos aparezcan de otro lado. Pues vamos a ver más adelante, como cuando se dé cuando se presente la oportunidad, con la ayuda de Dios Todopoderoso, pues vamos a ver cómo son los frutos. Esta planta tiene una particularidad, que hay en lugares donde la toman como planta medicinal. Entonces no sé, solo lo menciono como un dato informativo, pero no sé qué tan cierto sea y qué tan funcional como medicamento puede servir esta planta. Pero de la manera ornamental que es por la cual yo la tengo, es una belleza. Y como les digo, aún no estando las flores, la forma de las hojas y los tonos pues me encantan. Entonces eso es todo, así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego. Fíjense que ahorita que me estoy dando cuenta, creo que sí vinieron insectos a la polinización. Aquí tengo otro de color negro, miren. Entonces creo que aquí
no se forman las semillas, creo, sino que en los frutos. Entonces, aparte de las flores, van a salir los frutos, creo yo, aunque no sé. Porque ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay unos cactus que aparecen las flores y los frutos aparte. No sé, vamos a ver cómo se comporta y cómo se da. Pero me llama la atención, como les mencioné, como les mostré, que estas cápsulas se ponen de color negro. Pues vamos a ver. Entonces, hasta luego, amigos.